Cordial saludo. A continuación voy a hacer la exposición de la tarea 4, reconocimiento y presentaciones anatómicas de la cara y el cráneo. Mi nombre es Lucia Estela Pardo Guevara, soy del grupo 49 y esta actividad se la presento a la tutora Yael Osmani Villarreal. En cuanto a la anatomía del cráneo en la cara, pues sabemos que el cráneo humano está constituido por 22 huesos y que en su mayoría están conectados por articulaciones osificadas o también conocidas suturas. Esta se divide en neurocráneo, que es el que reviste al encéfalo, y en viscerocráneo al esqueleto facial. Su trabajo más importante es proteger el órgano principal del ser humano, como lo es el encéfalo. Entonces, como se divide en neurocráneo y viscerocráneo, en el neurocráneo encontramos lo que son los huesos frontales, etmoides, huesos esfenoides, el parietal, temporal y occipital. Y en el viscerocráneo, la parte de la cara, encontramos los nasales, el unguis, el cigomático, los maxilares, los lagrimales, que son los mismos unguis, huesos palatinos, los cornetes inferiores y el búmer. Y ya aparte de esto encontramos los huesos extracraneales como la mandíbula, el hioides y los huesillos que se encuentran en el oído medio como son el martillo, el estribo y el yunque. Esto en cuanto al cráneo. En cuanto a la base del cráneo, esta es una región altamente compleja y tiene muchos puntos de referencia anatómicos importantes y lo mismo que los forámenes para que los nervios craneales entren y salgan del cráneo. Entonces encontramos la fosa craneal anterior, que contiene lóbulos frontales de la corteza cerebral, bulbos olfatorios, los tractos olfatorios, los nervios ópticos y los giros orbitarios. Como forámenes, entonces tiene el foramen etmoidal anterior, el conducto óptico, los forámenes de la lámina cribosa. En la fosa craneal media contiene el nervio troclear, el abducens, el oculomotor, el oftálmico, maxilar y mandibular, la hipófisis o glándula pituitaria, la arteria carótida interna, los lóbulos temporales de la corteza cerebral. Y como forámenes tiene la fisura orbitaria superior, el foramen redondo, el foramen oval, el conducto carótido y el foramen lacerum y foramen espinoso. En cuanto a la fosa craneal posterior, contiene el tronco del encéfalo, los nervios faciales, el vestíbulo coclear, el vago, el hipogloso y la vena yugular interna. Y como forámenes, el foramen magno, el conducto auditivo interno, el foramen yugular y el conducto del hipogloso. Entonces, en los huesos del cráneo sabemos que son 8. El occipital, 2 temporales, 2 parietales, el esfenoides, el frontal y el etmoides. En cuanto a los huesos de la cara, son 14. 2 maxilares superiores, 2 cigomáticos o pómulo malar, 2 nasales, que son los mismos propios de la nariz, 2 lacrimales, que es el unguis, 2 palatinos, 2 cornetes nasales inferiores, que son la misma concha nasal, el búmer
el maxilar inferior, que es la misma mandíbula. Y adicionales del cráneo tenemos 7, que es el hioides, los 2 huesillos del oído interno, que son los 2 martillos, los 2 yunques y los 2 estribos. En cuanto a los huesos del cráneo, el hueso esfenoides se encuentra situado como una especie de cuña en la base del cráneo, por detrás del esqueleto facial, y este no es palpable. En cuanto al hueso occipital, es mediano y simétrico y hace parte de la posterior inferior del cráneo. Este se encuentra ubicado por encima de la línea nucal y de la línea nucal superior y de la protuberancia occipital externa. En cuanto al hueso frontal, este es mediano y simétrico, ubicado en la parte anterior del cráneo, por delante del parietal, del etmoides, del escafoides, y cerrando por la parte anterior con la cavidad craneal. Está articulado por debajo del etmoides, los huesos nasales, el hueso cigomático, los lagrimales y los maxilares superiores. En cuanto al hueso parietal, entonces decimos que está por detrás del hueso frontal, por encima del temporal y por delante del occipital. En cuanto al hueso etmoides, este está ubicado por delante del esfenoides y por detrás con la escotadura etmoidal del hueso frontal, donde se forman todas las cavidades orbitarias y las nasales. Los huesos temporales están situados en la parte lateral media e inferior del cráneo, y este a su vez guarda los órganos vestíbulo-coclear, y este varía de acuerdo a la edad, y que contiene numerosos conductos o cavidades. En cuanto a las articulaciones del cráneo y de la cara, estas articulaciones son sin artrosis, ya que no se pueden mover o no presentan mucho movimiento, y conectan las piezas óseas por medio de cartílagos, como la sincondrosis, y de tejido conectivo fibroso, como la sinfibrosis, como las suturas craneales, perdón, las escamosas, la lamboidea, la coronal y la sagital. Entonces las articulaciones, teniendo en cuenta lo anterior, ellas se clasifican así. Tenemos las suturas dentadas, que son aquellas que se dan por la unión de las superficies articulares, uniendo el hueso frontal, occipital, el parietal, el etmoides, el esfenoides y el macizo facial. Y entre ellas tenemos las articulaciones como frontoparietal, que es una sutura coronal, articulación parieto-parietal, que es la sutura sagital, articulación occipital como la sutura lamboidea, articulación frontoesmoidal, articulación frontoesfenoidal, articulación frontomalar y articulación frontonasal. En cuanto a las suturas escamosas, estas son aquellas que son arqueadas hacia atrás y que conectan la escama temporal con el borde inferior del hueso parietal en superficies rugosas y talladas. Perdón. Aquí encontramos las articulaciones temporoparietales. En cuanto a las suturas armónicas, son las que conectan las superficies planas con las líneas entre los huesos de la cara, como lo es la articulación temporomandibular o conocida temporomaxilar, y la articulación gonfosis o de los dientes. Y por último tenemos la sutura esquindélisis. Esta es la que une el búmer con el esfenoides en forma de cresta. Tenemos la articulación esquindílesis o de búmer. Gracias.